¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el látigo. Buenas amigas, amigos y buena gente en general y sobre todo mis queridos y amados dears. Vamos a seguir reaccionando a todo relacionado con Dimash Kudaibergen y en esta ocasión nos vamos a ir con un video que me mandó Graciela Caridad. Graciela, muchísimas gracias por este enlace que nos mandaste de una cámara un tanto cuanto inédita, una toma inédita de la canción de Olímpico de Dimash Kudaibergen en su concierto de Budapest. Creo que fue el año pasado, ¿no? El de Budapest. Y creo que sí. Ya no me acuerdo. Corrijan aquí en los comentarios de todas maneras, pero es una toma inédita. Una fancam. Obviamente no vamos a tener, espero, yo creo por ser una fancam que no va a ser la mejor calidad de audio y video, pero pues, de todas maneras es una toma inédita. Vamos a poder contemplar y observar a Dimash desde un ángulo nuevo y ver qué es lo que hace desde esa perspectiva. Es muy interesante, es una gran canción que tenía muchísimo que no traíamos al canal, porque no es que haya muchas presentaciones de Ogni Pietra Olímpico, como le quieran llamar, ahí en los mares del YouTube, en los mares del internet. Bueno, a lo mejor sí las hay, pero no las hemos encontrado o no me las han mandado. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata este enlace. Ahora sí que, Ático, cállate los ojos y dale play al video. ¿Ok? Me encanta cómo se escucha la combinación de la voz oscura de Dimash con los coros. La voz de Diana y la voz de Sarina ahí se escuchan impresionantes, brillan muchísimo las voces. Escuchen, pongan mucha atención a la conjunción de la voz de Dimash junto con los coros, cómo crece muchísimo. Si de por sí la voz de Dimash ya sola llena el escenario, ahora con la voz de Sarina y de Diana y la de Rasul, pero más bajo para darle soporte a las dos voces femeninas, hacen una... crece muchísimo más la canción. Soy espectacular. Mm. Antes de que pasemos a la parte angelical, tengo que resaltarlo porque eso me saltó mucho al oído y a la vista. ¿Se acuerdan que estaba hablando de las voces de Sarina y de Diana mientras estaban haciendo el mano a mano, el conteste con la voz de Dimash? Se escuchan muy bien las dos voces de ellas y les había comentado que la de Rasul estaba muy por debajo para nada más para darle como que el bajo a los agudos de las voces femeninas. Y sí, así es, pero lo que me saltó a la vista fue que en cuanto dejaron de hacer las contestaciones vocales entre la voz de Dimash y la voz de las coristas, pasaron como que a un coro general para poner un soporte a la voz de Dimash y al entrar a ese soporte nada más para hacer el acompañamiento vocal, ahí se subió muchísimo la voz de Rasul, resaltó muchísimo más, opacó a las voces femeninas, pero aún así hacen la conjunción de las tres, que se oye espectacular, esos los graves de la voz de Rasul con los agudos de Diana y Sarina, le pusieron la cama perfecta a Dimash para que su voz brillara muchísimo. No sé si lo alcancen a notar, tienen que poner muchísima atención en lo que les digo. Vamos a regresarle para que oigamos las contestaciones, cómo brillan las dos voces femeninas y cuando dejan de hacer las contestaciones, se pasan a un coro de soporte nada más donde están con un ah
para acompañar la voz de Dimash, pero cuando están haciendo ese acompañamiento resalta muchísimo más la voz de Rasul, como que el ingeniero de audio ya lo tiene planificado todo, ya lo tienen planeado y le sube el volumen a la voz de Rasul, la voz de Diana y la de Sarina las baja un poco para que resalte más la voz de Rasul, para que acompañe varonilmente a la voz de Dimash y aún así les deja volumen a Diana y a Sarina que se escucha glorioso. Ahí, y se oye muchísimo más la voz de Rasul. Wow, un genio, un ingeniero de audio, Mm. Mm. Un detalle curioso, cuando hace el cambio de la voz de varonil de pecho, la de tenor, y hace su cambio aquí al falsete ya más operístico, lado femenino, todos decimos que se oye muy angelical, se oye como, pues, Dimash es un ángel, pero le meten el acompañamiento de los chimes, o sea, de las campanitas, que se oye un tilililin, y se oye como si realmente fuera un ángel, pongan atención, se oye bastante curioso, le da ese toque angelical, el sonido de las campanitas. Los ángeles han entrado al chat. Uy, escuchen las voces de las coristas de Diana y de Sarina. En esa parte en donde la voz de las coristas se está adornando, creo que nada más es la voz de una, y creo que es Sarina. Porque Sarina la he visto cantar en ese registro, y la he escuchado cantar en ese registro, medio de soprano. No sé si llegue hasta el soprano completo. Es más bien, no sé. Tiene un registro como de alto o contralto. Pero no sé si llega al soprano completo. A lo mejor sí, quién sabe. Porque de los tres es... De hecho, inclusive cuando estaba Jordan, la que cantaba las notas más agudas era Sarina. Ah, se escucha deliciosa la voz de Sarina acompañando la voz de Dimash haciendo los adornos vocales allá arriba. Se escucha muy muy bien. Y se empatan también, que por ciertos momentos la voz de Dimash llega a opacar la de Sarina, pero aún así se escuchan muy bien las dos juntas. Ahí entró la voz de Sarina. Están cantando al mismo tiempo. Wow, algo que me sorprendió de este fragmento que vimos ahorita fue que lo que le estaba comentando la voz de Sarina junto con la de Dimash es espectacular. Pero ahorita que puse más atención exclusivamente a los coros, así digamos que quité la voz de Dimash y solé la voz de los coristas, escuché que cada uno está haciendo una cosa diferente. Eso es mucha coordinación, mucho entrenamiento, muchas horas de trabajo. Sarina está acompañando la voz de Dimash, Diana está haciendo otra cosa al mismo tiempo y Rasul está haciendo otra cosa al mismo tiempo. Están haciendo tres cosas diferentes y hace que se llene. Porque todos hemos escuchado que en la grabación original, en la grabación de estudio, es un coro multitudinario de voces tanto masculinas como femeninas. Para hacer todo que quede arropada la voz de Dimash y le dé ese tono operístico imponente y oscuro, ¿no? Y aquí al no tener el coro el coro
completo, nada más al tener las tres voces, porque creo que nada más son las voces de ellos tres, están haciendo cada uno una cosa diferente para que no se oiga tan vacío, que nada más se oiga la voz de Dimash y la de Sarina, o la de Dimash y la de Rasul, o la de Dimash con las otras tres, sino que cada uno está haciendo una cosa diferente en los coros, y esto todo es gracias a Rasul, que Rasul es el director del coro y es un genio. Lo digo de una vez, Rasul es un genio en cuanto a dirección. Puso el trabajo de que Sarina acompañara la voz de Dimash en el mismo registro. Diana está haciendo un acompañamiento con un registro más abajo, pero está haciendo un acompañamiento nada más melódico, nada más como que está haciéndole cada que ellos cantan, para que se oiga diferente a lo que ellos dos están haciendo y llene un hueco más. Y Rasul está haciendo otra cosa, Rasul está haciendo la parte de los coros masculinos, está pronunciando la letra de la canción, pero en un tono así como que muy grave, para que se oiga toda esa conjunción. Y, la verdad se escucha magnífico. Tienen que poner muchísima atención y sobre todo tener cascos, audífonos, diademas, como le quieran llamar, para que noten todo este trabajo, porque se escuchan muy en el fondo. Lo que resalta más son la voz de Sarina y la de Dimash, pero tienen que poner mucha atención a la voz de Diana y a la de Rasul, para que vean que están haciendo cosas diferentes. Los tres están haciendo cosas diferentes. Ahí ya se emparejan los tres coristas haciendo lo mismo. Wow. Wow. Esto es impresionante. La voz de Dimash es... Una pregunta, mis queridos Dears, ustedes díganmelo aquí. ¿Por qué no se ha declarado la voz de Dimash como una de las 7 maravillas modernas del mundo? Es una maravilla la voz de Dimash. Es algo... como siempre les he dicho, Dimash es una anomalía. Es una falla en la Matrix. Es algo bastante remarcable y admirable el talento que tiene Dimash, y sobre todo el trabajo que le ha puesto, y las, no sé, las horas de dedicación y el amor al arte. Pero sí, en serio que Dimash debería considerarse su voz como una de las 7 maravillas del mundo moderno, porque es impresionante lo que hace. Mm. Y sí, de hecho nada más son las voces de ellos tres, de Sarina, Diana y Rasul. Algo que me gusta muchísimo de las versiones en vivo en los conciertos, recitales, presentaciones de Dimash, como lo quieran llamar, es que siempre moderniza los arreglos musicales, siempre los hace más agresivos, más rockeros.
Eso lo he notado en todos los conciertos de Dimash que hemos reaccionado, porque hemos escuchado varias veces las originales en varios formatos y varias presentaciones. Y siempre nos entrega el estilo pop, balada pop, tirándole a pop rock un poco en algunas. Pero cuando hace la presentación en un concierto, en un espectáculo con músicos en vivo, con su grupo de confianza, siempre hacen el arreglo musical en donde predomina muchísimo ya los ritmos más agresivos, más rockeros, más metaleros, hasta cierto punto en algunos casos, como en la de Durdaraz o en la de Kelly McKen, donde de plano la guitarra parece que estuviéramos escuchando a Metallica tocando, no sé, rock folclórico. Así de agresivo y pesado se oye. Y en esta versión lo que le está dando la agresividad es la batería, que se escucha muy directa, muy cruda, muy aguda. Se escucha bastante diferente, pero le da ese tono rockero que tanto me gusta. La guitarra no se escucha mucha distorsión, porque pues, la canción no lo amerita, ¿no? Porque es un tema más operístico, sino aquí lo que le está dando la agresividad es la batería. Escuchen bien cuando hacen el cambio que entra el baterista. Deja de ser una obra clásica para convertirse como que en ópera rock. Se escucha bastante bien. Oigan ahí, taca, 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 tan, 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 tan. Y se acelera el tempo y crece el sonido, se vuelve más agresivo. ¡Wow! ¡Wow! Wow, pues hasta aquí llega el video que nos mandó nuestra amiga Graciela. Muchísimas gracias, Graciela, por este enlace. Está excelente. Le pude sacar varias cosas que no le había puesto atención en otras presentaciones. Ahorita me enfoqué más en lo que son los coristas y los arreglos musicales. Obviamente la voz de Dimash siempre va a estar ahí, ¿no? Y siempre la voy a reconocer, como que le he dicho que Dimash es una falla en la Matrix. Debería estar considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y me encantó poder desmenuzar junto con todos ustedes estos detallitos que muchas veces se nos escapan al oído. Más que nada porque pues, a lo mejor no tenemos el oído entrenado o nos enfocamos nada más a lo que es la voz de Dimash, ¿no? Que es el objetivo principal, disfrutar de la voz de Dimash, pero también hay que ver todo lo que rellena ese sonido que hace que Dimash suene como Dimash en sus presentaciones en vivo. Y la verdad es algo espectacular. Y mis respetos, me pondría de pie, pero me salgo de la toma. Me pongo de pie para Rasul, para Sarina y para Diana, haciendo un trabajo espectacular. Sobre todo resaltando el trabajo de Rasul, que es el director del coro, que es un fenómeno. Es bárbaro, es recopado. Lo recopo a Rasul. Y pues bueno, ¿ustedes qué opinan de esta presentación? ¿La habían visto? ¿No la habían visto? Digo, a lo mejor ya vieron el concierto de Budapest o estuvieron presentes o no sé, o han visto otras tomas de este concierto, pero esta toma, ¿qué les pareció? A mí me gustó muchísimo, una toma del lado derecho. Me hubiera gustado más que hubiéramos tenido un poquito más de la presencia de Rasul, Diana y Sarina en cámara, pero bueno, no todo se puede. Y se agradecen de todas maneras estas grabaciones, porque sin ellos no podremos experimentar estos conciertos. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimaco, Dico, Dimash o el viejo sabroso todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio.